Educación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en casa. Puebla en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto que nos reciben sus hogares a través de esta señal de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras, en este programa que se llama De la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Este programa también se está transmitiendo en vivo a través de Facebook de la Secretaría de Educación y lo invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, así ahí nos encontrará como SET Puebla. Búsquenos y nos dará mucho gusto que nos haga una visita en nuestro canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto y agradecimiento, como siempre, como todos los días, a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana que está colaborando con nosotros esta semana. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, recordarles que hay 2 líneas telefónicas que le van a ser de mucha utilidad para cualquier proceso que usted tenga que realizar en la dependencia educativa, porque, bueno, pues desde el inicio de estas clases a distancia se pusieron en marcha y han tenido mucho éxito porque, pues siempre como papá, como mamá, como alumno, incluso como docente, tenemos dudas, requerimos de alguna orientación en todos los procesos que se han llevado a cabo durante estos meses y ahora que estamos ya listos para cerrar el ciclo escolar y la llegada del nuevo ciclo escolar, seguramente usted las utilizará, así que tome nota, 2222, 293820 y también 2222, 29 38 25. Son 2 líneas telefónicas que usted podrá utilizarlas en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y ahí le darán la orientación sobre inscripciones, sobre el cierre del ciclo escolar, sobre pues si la escuela que le definieron finalmente a sus hijos es la que usted quería, en fin, cualquier proceso que usted requiera, ahí le van a orientar y lo van a encauzar hacia el nivel educativo correspondiente. También no nos cansaremos de decirles que es muy importante que no bajemos la guardia. Seguimos con casos de COVID-19 y el objetivo de este pacto comunitario que también se puso en marcha al inicio de esta pandemia es que todos juntos, haciendo esta gran labor de equipo en el estado de Puebla, pues logremos que estos índices de contagios vayan a la baja. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues cosas muy sencillas que todos podemos hacer, que está a nuestra mano, como por ejemplo, lavarnos las manos con agua y jabón abundante que haga espuma. Cada vez que podamos hacerlo, vamos a hacerlo. También desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común. Estamos hablando de superficies, de tu escritorio de trabajo, de las mesas donde comemos, de nuestras llaves, de nuestros teléfonos móviles, de todo aquello que pasa de mano en mano o que siempre tenemos nosotros muy a la mano y lo utilizamos mucho, estos hay que desinfectarlos, es muy importante que lo hagamos. También mantener una sana distancia con aquellos que nos rodean es muy importante, 1,5 metros o 2 metros, y aunque tengamos el cubreboca puesto, se escucha muy bien, así que lo invitamos a seguir con esta sana distancia. Si usted está en la fila de una institución bancaria, si va usted a hacer algunas compras a la calle, siempre mantenga con los demás esta distancia de 1,5 metros y 2 metros. Por supuesto, no tocarnos la cara, y el uso del cubreboca que nos cubra desde nariz hasta la barbilla y lo vamos a dejar, nos lo vamos a quitar ya que estemos en casa. Es la invitación que les hacemos para seguir haciendo esta gran labor de equipo. Recuerde que me cuido yo, te cuidas tú y así nos cuidamos absolutamente todos. Y bueno, hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a personal directivo de un nivel muy interesante que es el de las telesecundarias. Así que le doy la bienvenida a Ramiro Aguilar Hernández, él es director de telesecundarias que ya nos ha acompañado en diversas ocasiones en este programa de la A a la Z y como siempre nos da mucho gusto recibirte. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio para socializar y compartir algunas situaciones de trabajo de nuestra modalidad. Gracias, Ramiro. Y también vienes acompañado por Omar de Jesús Villabravo, él es jefe del Departamento Técnico Pedagógico, también de telesecundarias. Muchas gracias, Omar, bienvenidos los dos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, retomar un poquito lo que sucedió en esta 8ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, porque ahí, bueno, se definieron muchas situaciones que tienen que ver con cada nivel educativo y en específico con el de telesecundarias que nos quieres compartir, porque además son muy importantes. Claro, estamos ya en la parte final del cierre del ciclo escolar y en esta 8ª sesión de Consejo Técnico, pues fue importante trabajar en ello.
los colectivos docentes han alcanzado en reconocer los avances del trabajo con las emociones en sus estudiantes a lo largo del ciclo escolar y la relevancia de estos para obtener aprendizajes situados, que fue un propósito establecido. El otro fue analizar los resultados finales de aprendizaje de los alumnos, al igual que establecer con esta información o cuál es la información relevante que podamos incluir en un trabajo que está ya desarrollándose, que son las fichas descriptivas, las cuales están en proceso, ¿no? Y una tercera situación generada a partir de esta sesión de consejo técnico fue reflexionar sobre el logro de las metas y objetivos que se establecieron en el programa escolar de mejora continua, sobre todo por la situación de confinamiento que se vio trastocado, en el sentido de que hubo situaciones que impidieron o favorecieron su cumplimiento en el modelo de educación a distancia, ¿no? Entonces son tres asuntos, tres aristas muy importantes que se consideraron en este cierre de ciclo escolar, a lo largo del cual se trabajó con las emociones por lo inherente y el impacto que tiene en el desarrollo de los aprendizajes. Fue preciso fortalecer la resiliencia y la empatía, no solo en estudiantes, sino también en los docentes, ¿no? Porque se estaban generando situaciones de inseguridad, de angustia, que estaban orillando a tomar decisiones equivocadas en los niños, ¿no? Hubo mucha deserción, hubo casos de depresión que necesitaron de un tratamiento especial y que ello pues afecta no solo a la persona, sino también a su progresión formativa como estudiante, en este caso de telesecundaria. Ahora, respecto de ello, en el análisis que se hizo de los logros, ya precisamente de los contenidos o de los aprendizajes de los chicos, por las condiciones de comunicación que imperaron, por la diversidad de desafíos que enfrentaron los docentes y porque lo logrado es insumo de análisis y necesario para el nuevo ciclo escolar. Estamos hablando ya de este cierre y por supuesto tenemos que analizar qué logramos, cómo estamos, en qué condiciones vamos a iniciar el nuevo ciclo. Para ello se están elaborando pues las fichas descriptivas, como lo mencionamos hace un momento, en la cual cada docente va a plasmar logros de los alumnos, pero también áreas de oportunidad y probablemente o seguramente desempeños que el niño consolidó para que digamos que tiene aprendizajes significativos o relevantes. Y esto de los aprendizajes relevantes es muy importante porque la situación de intermitencia o nula comunicación pues llevó a que los niños no alcanzaran o no desarrollaran los aprendizajes declarados en el plan y programa. Uh-huh. Pero ello no quiere decir que no desarrolló habilidades, destrezas, valores en la vida cotidiana en su casa, ¿no? Porque él claro. No se propuso no ir a la escuela, no conectarse con su maestro, sino que fue una situación específica. Entonces, aquí hay una tarea y un desafío para él o la docente. Cómo hacerse de esa información, cómo aquilatarla para que sea insumo y tomar una decisión. Ya se habla de la aprobación de los estudiantes para el próximo grado o ciclo. Y bueno, finalmente esta reflexión que se dio en torno al programa escolar de mejora continua, que es el documento rector para el trabajo que se desarrolla en los centros de trabajo, porque incluye los ámbitos, es decir, lo que toca a planes y programas, a desempeño docente y directivo, padres de familia, instalaciones escolares, entre otras, y los actores educativos, cómo se correlacionan y en función de ello establecer metas, objetivos y metas y con ello derivar un plan de acción que durante el ciclo se trabajó. Así es. Omar, ya nos dio el maestro Ramiro estos generales que se trataron dentro de esta octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por supuesto, lo de las emociones, lo de las fichas descriptivas, lo del plan de mejora educativa y demás, pero me gustaría que nos hicieras un poquito más visible esta reflexión sobre la gestión de las emociones. ¿Qué estrategia nos puedes compartir para justamente la gestión de las emociones? Claro que sí. Bueno, ya al finalizar la octava sesión del Consejo Técnico,
podemos llegar al común punto que los docentes han intercambiado experiencias vividas en torno a las emociones y el análisis de la implementación de estrategias que se vienen desarrollando a lo largo de la quinta sesión del Consejo Técnico. Las y los docentes realizaron una reflexión sobre la importancia de generar ambientes emocionales estimulantes y seguros para el aprendizaje ejercido que permitirá plantear el escenario ya en una visualización del regreso a clases. Por otra parte, la educación emocional debe estar orientada a que los estudiantes aprendan a aceptar sus emociones, así como sus sentimientos, y a partir de ello aprendan a decidir qué conducta es la más apropiada a ser manejada según las circunstancias. Me imagino que en esta octava sesión, en donde se dieron también muchos testimonios de cómo hacer una gestión adecuada de las emociones, se ha de haber proyectado de alguna manera lo difícil que resulta a veces, no nada más para los alumnos, sino también para los docentes, el control de estas emociones y el que estas emociones no te impidan continuar con tu educación, ¿no? Es correcto. Desde la quinta sesión, se ha venido socializando en cada mes a mes. A partir de ello se han generado estrategias adicionales, un balance de las emociones, la empatía y la resiliencia, que van a servir de punto de partida hacia el próximo ciclo escolar. También. Sí, la reflexión que se adquiera hace partícipes tanto a los docentes, a los alumnos y a los padres de familia o tutores. El punto esencial es crear ambientes emocionales que permita, sobre todo, centrar al alumno en este proceso, y este trabajo no debe ser desechado por parte de los docentes, sino va a ser el punto de inicio para la evaluación diagnóstica del próximo ciclo, y es parte importante también para las fichas descriptivas que se están construyendo. Lo hemos comentado en este programa en diferentes niveles educativos, por supuesto, lo importante que resultan acciones tan simples como el que el docente le hable por teléfono, se comunique de alguna manera con su alumno o con su alumna y que le diga: ¿qué te pasa? ¿Qué estás viviendo? Yo estoy aquí para apoyarte, ¿no? Eres importante para nosotros, para la escuela, cómo te podemos ayudar, cómo te podemos dar seguimiento. Y con estas acciones tan simples, se puede dar una mejoría o se le puede dar la vuelta, ¿no?, a la situación que esté viviendo cada uno o cada una de ellas. Sí, claro, es parte importante, como ya lo mencionaba el maestro Ramiro, para la creación de trayectos formativos. Va interligado con el aprendizaje regular en cada una de las sesiones, y como ya lo establecíamos en invitaciones anteriores con ustedes, no tan solo se enfoca en el alumno esta parte, sino que el docente también tiene que reconocer cuáles son sus áreas de oportunidad. Exacto. Porque la situación de la contingencia ha pegado tanto a los padres de familia, a los docentes y a los alumnos sobre todo. Exacto. Ha tenido que ser un trabajo en conjunto, sí, es ¿no? Correcto. Porque todos hemos salido de alguna manera afectados con esto. Y maestro Ramiro, justamente para poner orden un poquito a estas emociones, a cómo se está trabajando en esta gestión, son muy importantes estas fichas descriptivas. Y aunque ya lo hemos mencionado en otros programas, me gustaría que en específico, en el tema de las telesecundarias, nos dijera cómo se están armando estas fichas descriptivas y cuáles son los elementos que las componen. Sí, un punto de partida importante es una pregunta por abstracto, que es ¿cómo se vino dando el ciclo? Ajá. ¿Qué información fueron generando los maestros? ¿Qué insumos de aprendizaje, de logro, el alumno en cualquier parte del estado, en cualquier rincón, en cualquier comunidad, aportó a su docente para que éste fuera sistematizando y ordenando la información en los diferentes periodos, ¿no? Con esta información, en esta sesión de consejo técnico, los docentes, los colectivos docentes, presentaron parte de esta información que acabo de mencionar, intercambiaron, sugirieron y, por supuesto, tomaron un acuerdo respecto de ello, ¿no? Ahora, no hay un formato específico para el asunto de la ficha descriptiva. Se está dejando a libertad y a criterio del docente, porque solo él sabe qué pasó. Por eso planteé esta pregunta, ¿no?
por la diversidad de casos que supone cada niño, cada niña en cualquier lugar, ¿no? ¿Nos puedes repetir estos 4 elementos que son importantes en estas fichas descriptivas, independientemente de que los docentes decidan qué poner o bueno, porque va a depender de cada entorno de los estudiantes? Los compañeros docentes presentaron lo que abrevaron de información de los docentes. Intercambiaron con su colectivo, y una vez que se intercambió entre ellos, con su experiencia, con los recursos que tienen, obviamente sugirieron qué incluir en estas fichas descriptivas y en función de ello tomaron acuerdos. Acuerdos en varios sentidos, ¿no? Uno, ya lo dijimos, qué incluir en la ficha descriptiva. La otra, qué uso le van a dar a esta información, porque 3 cosas que son muy claras. Una, por ejemplo, el cambio de nivel educativo, de primaria a telesecundaria. El maestro o la maestra que va a recibir a los alumnos de primero debe recibir una radiografía muy clara, un diagnóstico de los niños, ¿no? Claro, y del grupo. porque no los conoce. No los tiene. En telesecundaria, ya el que va de segundo a tercero o de primero a segundo, pues también no necesariamente lo va a tener el mismo docente. Entonces le tiene que entregar muy bien una información. Y un desafío que tenemos es, y nos lo preguntamos, ¿cómo van nuestros alumnos de telesecundaria que van a la prepa o al bachiller? Entonces, a ellos tenemos que darles este insumo para que no vayan a darle un tratamiento homogéneo a la diversidad. Sí, porque a una escuela pues llegan, a un bachillerato, por ejemplo, llegan alumnos de diferentes secundarias, telesecundarias, secundarias generales, ¿no? Entonces, no podemos medir a todos con la misma regla. Claro. Por esa diversidad. Por ejemplo, lo que tú decías hace un momento, a lo mejor algún estudiante, y poniendo el ejemplo de uno que va a salir de telesecundaria y va a pasar allá la prepa, por decir algo, ¿no? Sí. Qué importante es que ahí el docente haga su ficha descriptiva muy bien hecha, para que también se entienda que al pasar a la prepa a lo mejor no se lograron ciertos conocimientos, pero el entorno que él tuvo le permitió tener unos aprendizajes que le sirvieron para la vida, que le sirvieron para muchas cosas y que de alguna manera se enlazan con lo que también va a haber en la preparatoria, ¿no? En efecto, sí, con la orientación de nuestro secretario de Educación, hemos venido reconsiderando, como lo decía hace rato, no solo los aprendizajes declarativos, sino también los relevantes, que no necesariamente están en un plan y programa, pero que se desarrollan desde la experiencia y la vida cotidiana. Entonces, como lo decía Omar hace un momento, estas fichas descriptivas están en proceso de construcción, de elaboración, y derivan de un análisis, porque analizar las múltiples realidades, las múltiples condiciones, los desempeños, los logros de los alumnos, no es tarea fácil para los docentes. La verdad es que, y por eso tiene mucha relación al asunto de las emociones. Claro. O sea, también somos personas los docentes, y hay angustia, hay inseguridad, hay ganas tirar quizá de, ay, quiten esto porque no puedo más, ¿no? Y sin embargo, la vocación nos lleva a decir, pues tengo que cumplirle, porque Juanito, porque Pedro, porque Elena necesitan de mi orientación, porque ellos se están formando. Y a su vez eso me impacta a mí, ¿no? Hay un crecimiento recíproco en esta situación. Entonces, ahorita yo no podría, por ejemplo, decir, a ver, un modelo de ficha, porque precisamente eso tal vez nos encajone a la reflexión que está haciendo el docente. Claro. Sabemos que los docentes van a hacer un trabajo excelente en ese sentido, ¿no? Por el análisis que están haciendo, las decisiones que van a tomar y el impacto que tiene en la evolución del adolescente que tienen a cargo. Claro. Sí, no va a ser una situación fácil, pero sí, en este sentido, como lo ha dicho el secretario en este programa, que todos los docentes van a tener esta flexibilidad, esta empatía, tanto si están recibiendo a un alumno de nuevo ingreso, como si son alumnos que ya pertenecen a también su ciclo anterior, bueno, pues van a tener que trabajar en este aspecto también de las emociones, de la flexibilidad y la empatía. Y bueno, recordar un poquito, Omar, ya se puede hablar de alguna manera de los resultados que obtuvieron los estudiantes al finalizar el ciclo escolar o ya que están por finalizar el ciclo. Sí, claro, ya en este último tramo del presente ciclo, los colectivos están encaminando a realizar ya la
la ponderación que corresponda, teniendo como referencia 3 aspectos. Cuando la comunicación fue sostenida, pues es posible asignarle una calificación al estudiante. Cuando dicha comunicación fue intermitente o existió una baja participación en cuanto a la propuesta de las actividades del docente, no se puede como tal establecer una calificación porque se considera insuficiente al momento. Y por último, cuando la comunicación fue prácticamente inexistente, la información con la que se cuenta pues no permite hacer una valoración del alumno. Esto se suma al acuerdo 160621 que hace unos días fue emitido y con lo cual ya hay una herramienta ya más tangible para de ahí desprender y poder hacer lo que corresponda en el sistema estatal de calificaciones. Hay que ser precisos que la asignación de la calificación va a depender de los aprendizajes que haya obtenido el alumno, de las habilidades socioemocionales de las cuales ha estado trabajando, del registro de comunicación, del acercamiento que ha tenido el estudiante a la participación que el docente le ha establecido. Y bueno, estos criterios van a sumar para optar una calificación de parte del colectivo docente. En el acuerdo se establece ya más a detalle cómo es esa precisión y lo hemos venido trabajando y en los próximos días haremos lo correspondiente a través de la estructura. A ver, entonces para que nos quede claro, yo soy mamá de familia y en este momento a lo mejor no me quedó muy claro si mi hijo que tuvo una participación, digamos, intermitente, ¿va a tener calificación o no va a tener calificación? Son muchos factores que quien le puede responder directamente es el docente, porque como ellos tienen el registro, es importante que los padres de familia se acerquen y exista esa comunicación directa con quien esté al frente del grupo para poder establecer y hacer el reconocimiento de cuál es qué tipo de comunicación mantuvo y qué calificación le va a corresponder. Ajá, porque esa es como una inquietud, ¿no, maestro? Ya Sí. sabemos que a lo mejor la calificación no lo es todo, pero sí me preocupa como mamá, como papá, que bueno, pues mi hijo de 13 años, de 14 años, tuvo que ayudar para la economía en casa y que a lo mejor tuvo una comunicación intermitente con su escuela, no entregó a lo mejor todos los trabajos y sí me preocupa qué va a pasar con el próximo ciclo escolar, si va a pasar de años, si no va a pasar de años, si le van a dar calificación o no, ¿no? Sí, mis compañeros docentes están ante una situación difícil, ¿no? Darle una calificación aprobatoria a un alumno cuya comunicación fue intermitente o nula, considerando que fue orillado a esta situación por el asunto de la pandemia y que eso no quiere decir o no significa que no estuvo desarrollando habilidades y destrezas, que son los relevantes, sino que en este momento solamente carece de los contenidos o no logró los aprendizajes según los contenidos. Esa parte es difícil del docente y también tiene que ver con la información que tenga, por un lado. Por el otro, la conciencia de los padres y madres de familia, sabiendo que su hijo o hija estuvo en comunicación intermitente, invitamos, y yo creo que yo también pensando como padre, yo preferiría que mi hijo no tenga una calificación aprobatoria porque no domina o no tiene los niveles de desempeño o no tiene los aprendizajes esperados. Eso también es una parte difícil. Y por otro lado, lo objetivo y lo subjetivo. Por ejemplo, un procedimiento matemático, pues yo lo puedo visualizar, ¿no? Le pongo una situación problemática, artificial o real al alumno y si logra resolverla, digo, lo logra, ¿no? Pero las emociones, ¿cómo puedo decir? Sí, tuvo tal nivel de resiliencia, fue empático, tiene una alta autoestima, tiene la seguridad. ¿Eso cómo? No hay indicadores claros que permitan decir al docente y plasmarlo en una ficha descriptiva, es un alumno muy seguro. Sí. ¿Cómo? Ahora, y eso nos lleva a cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos. Eso nos lleva de la mano, ¿no? Exactamente. Y sí es una tensión que hay que reconocerlo entre esta parte de los conocimientos o los aprendizajes relevantes y los aprendizajes esperados. Esta tensión, ¿no? por la situación. Sin embargo, pues también pega este asunto de la conciencia. ¿Qué queremos para nuestros chicos? Y yo creo que docentes, de ello estoy seguro, y también los padres de familia, queremos lo mejor, ¿no? Claro. Que tengan un buen trayecto
formativo. Para eso hay que hablar de estos avances en nuestras metas y objetivos, que tiene que ver con valoración, con revisiones. Así es, sí, como lo decía hace rato, el programa escolar de mejora continua es el documento rector. ¿Qué hicimos en esta sesión? Hicimos una revisión de la última versión del programa escolar de mejora continua. Hicimos a partir de ello una valoración del avance de los objetivos y metas. En función de ello identificamos logros, pendientes y dificultades. Y una vez teniendo esto, que sería algo así como una parte diagnóstica, pues vislumbramos ajustes que deben hacerse a este documento para el próximo ciclo. Y obviamente en este documento rector, por la situación actual, un componente importante es la higiene y la salud. Muy, muy importante, porque es de conocimiento público que algunas entidades que ya habían regresado al modo presencial tuvieron que desistir de esa decisión porque se empezaron a detectar casos, ¿no? Entonces, en este pacto comunitario, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. ¿Dónde se descuidó? ¿O dónde hubo la incidencia? ¿En casa? ¿Al estar con los amiguitos fuera del colegio? Claro, claro. ¿Adentro del colegio? Pero hubo Es muchas muy situaciones importante. positivas que Exacto. van a ser muy valoradas en estas Ujú. fichas descriptivas y que vale la pena Así es. comentarlas, ¿no? Ujú. Y que todos los docentes las tengan en cuenta. Pero ya estamos trabajando para el cierre. Así Ya estamos es. trabajando para el cierre. ¿Y cómo se está trabajando, Omar? Bueno, pues ya de cara a estos últimos días nos corresponde trabajar en particular como sistema de telesecundarias, la demostración del aprendido, que en el calendario de actividades pedagógicas que tenemos en Puebla está considerado para llevarse a cabo el 7 de julio. Sin embargo, por las situaciones de los ajustes que considere cada colectivo docente, podrán hacerlo ya sea en ese día o moverlo según corresponda. Estamos preparando ya también la presentación del compendio de las creaciones literarias que desarrollaron tanto estudiantes como docentes. Esto en alusión a los concursos estatales de telesecundaria, en donde también se darán a conocer los ganadores de estos dos concursos, narrando mi práctica docente durante la pandemia y el concurso de cuento ilustrado Nos tocó vivir una pandemia. También otro de los puntos que estamos considerando y que ya venimos fortaleciendo mes a mes es la puesta en marcha de la fase 3 que se enmarca dentro de los lineamientos para el ciclo escolar 2021-22. En este punto, desde junio y concluye en julio, esta revisión y este análisis de esta fase 3, en la cual pretende dar la formación para atender las realidades educativas, y finalizaríamos con las acciones, con el balance de las acciones realizadas por cada uno de los colectivos docentes, esto para que ellos puedan identificar sus fortalezas y las áreas de mejora. Perfecto, pues esto será ya de cara al cierre del ciclo escolar, estas áreas de mejora, estas fortalezas, que hay que decirlo, hay muchas, ha habido muchas, ¿no? Sí, hacer todo esto implica un buen cierre. Claro, un buen Y cierre. queremos hacer un buen cierre de ciclo para un buen inicio del otro, Exacto. ¿no? O sea, tener en este momento por... Lo que bien empieza, bien acaba. Exactamente. Lo que Sí, bien pero acaba, bien empieza. Queremos decirlo de esta manera, y lo hemos manejado con la estructura de telesecundarias, que todo esto nos configure un diagnóstico riguroso, con puntos muy claros, porque teniendo eso, o sea, sabemos a qué vamos a hacer el próximo ciclo, por ¿no? supuesto. Entonces, sí estamos en esta etapa de ese análisis riguroso que nos ayuda mucho. Crecemos como profesionales, nos están ayudando mucho los padres de familia y las madres de familia con sus opiniones y sus aportes, ¿no? Y lo que están haciendo ellos en las comunidades. Ya hay en torno a los lineamientos para el nuevo ciclo, hay una serie de acciones en los que ellos están ya trabajando. La limpieza de las escuelas, generaron algunas condiciones. Recientemente se hizo el foro con padres de familia, muy fructífero. Se escucharon sus voces, que no se había dado un espacio para esa situación, una conversación con el doctor Melitón, muy productivo. Y todo esto con miras
a lo que viene. Por supuesto. Que queremos algo... Cerrar bien algo el bueno. ciclo y empezar bien el Exacto, ciclo un buen siguiente. cierre para un buen inicio. Exactamente. Ramiro Sí. Aguilar Hernández, muchísimas gracias, director de A Telesecundarias. sus órdenes. Un placer gusto. tenerlos por aquí, igual a Omar de Jesús Villabravo, jefe de Departamento Técnico Pedagógico, también de Telesecundarias. Gracias, Gracias Omar. a ustedes, muchas Y gracias. gracias a ustedes, también despedimos y agradecemos a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana, y recuerde que mañana a las 12 tenemos una cita de la A a la Z Puebla en Casa. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.